sientas que tu hermano necesita de tu amor, no le cierres tus entrañas ni el calor del corazón. Busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor, mi ley es el amor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. En nombre del Señor. Buenos días, amigos y amigas. Esta semana me ha impactado muy fuertemente la imagen de todos estos muertos que ha habido en el Mediterráneo a las orillas de Italia. Inmigrantes que vienen de sus países atraídos por el señuelo del bienestar y desde luego huyendo de la hambruna o miseria que están pasando en sus tierras. Las mafias aprovechan la situación y los enganchan y los engañan trayéndolos aquí como si fuera el paraíso terrenal. Y los meten en barquichuelas que no resisten las olas del mar y mueran a montones. En 10 años dicen que llevamos ya 26.000 muertos en el Mediterráneo como inmigrantes hacia Europa. Será culpa de los mafiosos, pero también es culpa de los gobiernos y concretamente en este caso del gobierno de Italia en no recoger a los que están en peligro cerca ya de sus costas. ¿Cuándo se resolverá este problema? ¿Cuándo podrá organizarse debidamente todo lo que significa y supone evitar el riesgo de los inmigrantes que necesitan venir a Europa y que nosotros necesitamos también de ellos? Al menos que nosotros a los que vienen a nuestra ciudad los acojamos con cariño, con respeto, con afecto sumo. La mejor presentación que podemos hacer de esta celebración está en las siguientes palabras del prefacio de este día. Jesús, después de anunciar su muerte a los discípulos, le mostró en el Monte Santo el esplendor de su gloria para testimoniar que la pasión es el camino de la resurrección. En nuestro encuentro semanal en contacto con la palabra de Dios, esto es lo que queremos percibir, descubriendo signos de esperanza en medio de las dificultades de la vida. Deseosos de alentar nuestra esperanza en la consecución de la meta, dispongámonos para nuestra celebración, iluminados por el ejemplo de Abraham y de Jesús. Hoy es el domingo segundo del tiempo de Cuaresma. El texto del Evangelio es de San Mateo, capítulo 17, versículos 1 al 9. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y se los llevó a una montaña alta. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Pedro entonces tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué hermoso es estar aquí. Si quieres, haré 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto, escuchadle. Al oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto. Jesús se acercó y tocándoles les dijo: Levantaos, no temáis. Al alzar los ojos no vieron a nadie más que a Jesús, solo. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó:
no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Con el más alegre son de mi pueblo vengo a cantar. Es de gloria a Cristo que el son de todos me gusta más. Yo quiero cantar a Jesús que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante y explosivo de los verdes que iluminan nuestros cielos en la fiesta popular. Gloria a Dios en ciudad, Calapa y Coahuila, el sol es vinagre y yo cuento Gloria a Dios en Tiza, Pastrana y la Pina, en Portugal, Mamoyo, Galpa y Santa Cruz. Gloria al que sigue la luz del Evangelio, al que denuncia sin miedo la injusticia. Gloria al que sufre la cárcel y el destierro y da su vida combatiendo al opresor. Y te glorificamos, Señor, con las marinas, los violines de Yandal, sonajas y atabanes, con chirimías y juntas y zamburias, con las danzas nativas de Suquiaba Con el más alegre son de mi pueblo vengo a cantar. Es de gloria a Cristo que el son de todos me gusta más. Yo quiero cantar a Jesús que es líder de la verdad. Con el gozo desbordante y explosivo de los jueces que iluminan nuestras vidas en la fiesta popular. El término ponerse en camino es muy usado en la Biblia. Abraham se pone en camino. El pueblo de Israel se pone en camino y vive en camino durante mucho tiempo hacia la tierra prometida. En el Evangelio, Jesús no permanece parado, sino que anda de camino, anunciando su mensaje. Él mismo llega a presentársenos como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. La Cuaresma es camino que nos conduce hacia la Pascua. Esta actitud de caminante es paradigma de nuestra vida. Estamos en camino. Para nosotros, los cristianos, un camino que lleva a la vida. La seguridad de su consecución alienta nuestra esperanza a pesar de las dificultades que en el camino se encuentren. Abraham y Jesús se nos presentan hoy como ejemplos en este caminar. San Mateo escribe a sus comunidades que son de origen judío. Por eso hace constantes referencias o alusiones a textos del Antiguo Testamento que de alguna manera pueden aplicarse o entenderse referidos a Jesucristo, como pasa en este caso concreto. Mateo busca el paralelismo que hay entre Moisés y Jesús. Moisés fue el gran liberador que al frente del pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto. Jesús es el enviado por Dios para hacer y llevar a cabo la salvación y liberación de toda la humanidad. Mateo, para presentar a Jesús como el gran liberador de la humanidad, se fija en la figura de Moisés, el gran liberador del pueblo de Israel, como antes decíamos, pero con algunas diferencias fundamentales y básicas. Además, el tomar la figura de Moisés para presentarnos a Jesús no es por casualidad, no es pura coincidencia casual, sino que es intencionadamente para que los cristianos aquellos entiendan qué es Jesús y quién es Jesús. Hay ciertas grandes diferencias entre Moisés y Jesús que se expresan precisamente en la transfiguración. Vamos a verlo. Moisés
el gran liberador de Israel sube al monte Sinaí acompañado por un grupo elegido de selectos. Y allí su rostro se pone brillante, sus vestidos lucen como el sol, y recibe las tablas de la ley. Entre truenos y relámpagos, el pueblo asustado, atemorizado, lo recibe. De modo parecido nos presenta Mateo a Jesús. Elige a 3 de entre los suyos y con ellos sube a una montaña alta, nos dice el evangelista. Y allí su rostro se pone brillante, resplandeciente, y sus vestiduras blancas como la luz. Con él aparecen Elías y Moisés, hablando sobre lo que le iba a suceder. Los discípulos, asustados al ver todo aquello, sin saber lo que dicen, oyen la voz del cielo que les habla. Este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Entonces Pedro dice aquellas palabras: hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Cuando desaparecen Elías y Moisés, Jesús se ve con ellos y les dice: ánimo, adelante, sin atemorizarse ni nada, sino ya con la confianza y la seguridad de que es el Maestro. Hay muchas cosas coincidentes entre las figuras de Moisés y Jesús, pero hay otras muchas distintas, diferentes completamente. El Dios que se manifiesta a Moisés es el Dios que produce temor, miedo entre el pueblo y que no se atreven ni siquiera a oírle, a escucharle cuando Moisés les habla de él. El Dios que presenta a Jesús en la transfiguración y a lo largo de toda su vida es el Dios amor, el Dios que crea paz, el Dios que da consuelo, el Dios que satisface y da alegría. El Antiguo Testamento, representado en Elías y Moisés, desaparece y aparece el nuevo hombre en Jesús que nos manifiesta a la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, escuchadlo. Empieza una nueva era, una nueva alianza. En Jesús se descubre un nuevo Dios, un modo de entender a Dios diferente del que tenían en el Antiguo Testamento. El Dios de Jesús que habla a los discípulos es el Dios de la bondad, el Dios del amor, el Dios de la verdad, el Dios que produce alegría en vez de temor y miedo, y que quiere precisamente la libertad de las personas. En nuestra Iglesia Católica se ha hablado mucho y se ha inculcado mucho el temor a un Dios justiciero, parecido al del Antiguo Testamento, y poco de un Dios Padre acogedor como nos enseña Jesús. Se nos ha hablado mucho del infierno, a donde van los malos, y con lo que Dios castiga. Y se nos ha hablado muy poco de Dios que libra de todo lo malo, y de Jesús que perdona desde la cruz todas las culpas. Se nos ha hablado mucho de un Dios al que hay que temer, y poco de un Dios al que hay que amar. Se nos ha hablado mucho de un Dios que está en las alturas y poco de las personas en las que Él vive, que están en la tierra. Se ha hablado mucho de alabanza a Dios, de culto a Dios, para saciarle, para sostener su ira, para evitar su venganza. Y se ha hablado muy poco
de un Dios que quiere que convivamos unos con otros como hermanos y que nos ayudemos unos y otros mutuamente. Se ha hablado mucho de un Dios negativamente en vez de un Dios que favorece positivamente todo lo bueno que en el mundo existe. Se ha hablado mucho de un Dios negativo, como decíamos antes, pero que tiene poco que ver con la vida, con la ilusión, con la alegría, con el amor que en realidad quiere para todos. A este Dios en quien, como dice San Pablo, vivimos, estamos y somos, nadie le ha visto jamás, como nos dice el apóstol San Juan. Por tanto, el describirle, el definirle, es una osadía entre nosotros. Todo lo que podamos decir de él es pura imaginación o fantasía. Este Dios no necesita de que nosotros le aplaquemos con nuestros sacrificios, porque no tiene ira de ninguna clase para con los humanos. Este Dios no precisa que nosotros le roguemos con nuestras oraciones repetidas insistentemente para conseguir lo que nos conviene o nos interesa a nosotros particularmente. Este Dios está por encima de todo, trasciende a todo y está en el movimiento de las cosas, en las leyes de la naturaleza, en la vida de las personas. Por tanto, en la vida de las personas es donde nosotros tenemos que manifestar que le aceptamos, aceptando lo que Jesús nos dice y enseña en su nombre. No el que me dice mucho, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, dice Jesús, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Terminamos escuchando estas palabras. Solo Dios puede crear, pero nosotros podemos revalorizar lo que ha creado. Solo Dios puede dar la vida, pero nosotros podemos transmitirla y defenderla. Solo Dios puede dar fe, pero nosotros podemos dar testimonio de ella. Solo Dios puede infundirnos esperanza, pero nosotros podemos devolverle confianza al hermano. Solo Dios puede dar el amor, pero nosotros podemos demostrárselo a nuestros hermanos. Solo Dios es plenamente alegre, pero nosotros podemos sonreír. Solo Dios puede otorgarnos la paz, pero nosotros podemos sembrar la unión. Solo Dios puede dar fortaleza, pero nosotros podemos ser el apoyo y consuelo de muchos. Solo Dios es el camino, pero nosotros podemos enseñárselo a otros. Solo Dios es la luz, pero nosotros podemos ser lámpara que brille a los ojos de todos. Solo Dios puede hacer milagros, pero nosotros podemos llevar los 5 panes y 2 peces. Solo Dios es la vida, pero nosotros podemos hacer que florezca el deseo de vivir. Solo Dios puede hacer lo imposible, pero nosotros podemos hacer todo lo posible. Solo Dios puede bastarse a sí mismo, pero ha preferido necesitarnos a nosotros. Baja Dios de las nubes, llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados.
Adiós, amigos y amigas. Un abrazo para todos y todas.